Muy bien, hermanos, nosotros estamos el último domingo del año. El año se termina en los próximos días y vamos a proceder a la lectura del texto que está en el Salmo 148. Abran sus Biblias en el Salmo 148. Así dice la palabra de Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas. Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Alábenlo, sol y luna, alábenlo, estrellas luminosas. Alábenlo ustedes, altísimos cielos, ustedes, las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre. Emitió un decreto que no será abolido. Alaben al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y las profundidades del mar. El relámpago y el granizo, la nieve y la niebla, el viento tempestuoso que cumple su mandato. Los montes, las colinas, los árboles y todos los cedros, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y las aves, los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños, alaben al nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso. Su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Él ha dado poder a su pueblo. A Él sea la alabanza de todos sus fieles, de todos los hijos de Israel, su pueblo cercano. Aleluya, alabado sea el Señor. Nosotros cuando llegamos a momentos como ese donde vamos a predicar un mensaje de fin de año, a veces podemos quedar así con la expectativa de que el mensaje diga algo que nos prepare para el año entrante, que nos estimule, que sea algo que nos proyecte ánimo, esperanza, y de alguna manera hacemos con que todo se trate de nosotros. Y es impresionante cómo hacemos casi siempre con que todo se trate de nosotros, de cómo yo me siento, de cómo yo he vivido. Quizás cuando pensamos cómo fue el año, uno piensa cómo fue el año para mí, mis sentimientos, mis emociones. Y incluso cuando yo preparaba el mensaje, pensaba, porque uno sabe que si uno predica un mensaje que va a hablar a las necesidades más urgentes de las personas se conectarán más directamente. Pero si nosotros hablamos de cosas que no son de la preocupación primaria de uno, la atención disminuye. Pero el problema no está en la atención o no, el problema está en qué es lo que me preocupa. ¿Por qué hago con que todo sea sobre mí? Muchas veces nosotros sobrevaloramos demasiadamente nuestra propia importancia. Inconscientemente proyectamos expectativas y vivimos de tal manera como que si todo fuera sobre nosotros. De hecho, muchas veces esa es la expectativa que tenemos cuando vamos a una iglesia. ¿Qué esperamos? Que yo sea acogido, que yo sea amado, que yo me sienta bien. Y nos olvidamos de que la iglesia no está con el objetivo primario para hacer con que yo me sienta bien. La iglesia es el cuerpo de Cristo que existe para la gloria de Cristo. Pero ¿por qué adorar a Dios muchas veces no es lo primario y lo más importante para nuestras vidas? Una evidencia de que nosotros hemos entendido el Evangelio y el Evangelio ha traducido en nuestros corazones verdadera vida es cuando nuestra preocupación por la gloria de Cristo va en aumento. Cuando nos preocupa Cristo, nos preocupa su gloria, nos preocupa de que Él sea exaltado. Esa debiera ser nuestra primera preocupación. Y este salmo viene a hablar de eso, viene a hacer un llamado a la alabanza al Señor. Fíjate que en este salmo no dice nada de lo que hemos ganado con que Dios sea adorado. No habla de nosotros, porque nosotros no somos el centro aquí en este salmo, en este himno. El centro es solo y únicamente a Dios. ¿Y por qué Él debe ser adorado? ¿Y por quién Él debe ser adorado?
Es un himno sencillo que apunta hacia ese único tema que es el deber de todas las cosas y personas y seres, de adorar al único ser digno de adoración. Este salmo está dividido en dos partes. Una primera parte, él llama a lo que está en el cielo, lo que dice ahí al inicio, ¿cierto? Él dice que el cielo, todo lo que está en el cielo, debe adorar a Dios. Dice, alaben al Señor desde los cielos. Y el versículo 7 va a decir, alaben al Señor desde la tierra. Son dos partes. Y en esas dos partes, él va del mayor al menor. En el cielo él comienza hablando ahí de los mismos cielos, luego de los ángeles, de los ejércitos, y después pasa a los luminares, que no son cosas espirituales, ni siquiera son seres, son estrellas. Y él va mencionando y hace ese juego de personas, espíritus y cosas, mostrando que toda la creación debe adorar al Señor. Y también la segunda parte hace lo mismo, y va desde los más inalcanzables monstruos marinos hasta el bebé. Todos estamos obligados, convocados a clamar al Señor y adorar al Señor. ¿Cómo este salmo nos ayuda a ensanchar nuestro corazón, a postrarnos, a romper la barrera que hemos creado, que hace con que nuestra vida gire alrededor de nosotros, para alinear nuestras vidas al diseño verdadero de Dios, una vida orientada hacia Él, que vive para la gloria de Dios? Y cómo esa misma distribución en dos partes nos ayuda a ver eso. Primero, el Salmo va a demostrar que Dios es exaltado y debe ser exaltado porque Dios es inmenso. Y Él menciona eso, el tamaño y la inmensidad de Dios. Y eso debiera llevarnos al asombro, asombrándonos con la inmensidad de Dios. Y estos 6 primeros versículos nos ayuda a mirar, en primer lugar, hacia lo más alto, hacia los cielos. Ya no más hacia dentro de uno, y no solamente al mundo donde uno vive, sino que es una mirada trascendente. Toda la construcción del himno aquí va de lo más elevado y de lo más fuerte a lo más frágil, de lo más sencillo. Y eso es lo que vemos acá. Y el objetivo es mostrar la absoluta superioridad de Dios por todas estas cosas y seres que nosotros consideramos inmensos y poderosísimos. Entonces, cuando él menciona a estos seres espirituales, a los ejércitos angelicales, claramente está hablando de fuerzas espirituales que son absurdamente superiores a cualquiera uno de nosotros. Por lo tanto, estamos hablando aquí de cosas que trascenden nuestra propia materialidad, y él llama la atención a eso. Él dice que incluso estos seres inalcanzables y poderosísimos deben postrarse ante el Señor. Y esa adoración trascendental significa este alcance de Dios que traspasa nuestra mirada, incluso nuestra comprensión. La invitación aquí es no a necesariamente entender a Dios, sino que a entender que a Dios le es debido la alabanza de absolutamente todo ser, no por necesariamente algo que Él haya hecho, sino esencialmente por lo que Él es. Y lo que hace el salmista de una forma muy bonita es personificar cosas y lugares. Porque cuando dice que el sol y la luna deben alabar al Señor, bien como las estrellas, más adelante va a hablar de las aguas y después de los montes, con esa personificación, obviamente que es un estilo poético para hacer referencia a cosas que son inalcanzables pero visibles. El sol y la luna tenían una profunda influencia en la religiosidad del antaño. Muchos pueblos adoraban al dios sol, a la diosa luna, algo así, porque veían como este órgano mágico que provee de luz y por ende vida a todos nosotros. Como les decía en el mensaje de Navidad, luz es vida. Y el sol era la esperanza de la nueva cosecha. El círculo solar, el círculo lunar, era lo que hacía con que movía el clima y permitía el crecimiento
de las plantaciones. Por lo tanto, mucha gente depositaba en estos seres porque era de lo más trascendente, lo más visible, lo más cercano, podemos decir así. Uno no veía a los ángeles, pero veía sí a la luna y al sol. Pero aquí el salmista dice que incluso a estos seres o a estas creaciones de Dios, que son visibles a nosotros, aunque de cierta manera algo trascendentales, ellos deben postrar en adoración al Señor. Y es hermoso porque Él va a decir desde el poder más elevado, el poder celestial, pasando por los ejércitos. Luego llega hacia lo más terrenal. Todo ese poder se postra ante Dios, mostrando el inmenso y el alcance de Dios. A veces nosotros disminuimos demasiadamente a Dios, lo achicamos, le decimos, el de arriba me apaña. Y nos olvidamos la magnitud, el tamaño de aquel a quien nosotros llamamos Dios, el Eterno. Tenemos que aprender a asombrarnos de la inmensidad de Dios. Y es interesante porque aquí hay un llamado para que, uno se imagina que los ángeles podrán adorar a Dios con sus voces y con sus actitudes, pero ¿cómo adorarán a Dios? ¿Cómo alabarán a Dios? El sol y la luna, las estrellas, en los cielos. Son cosas, no son personas. Pero lo que el salmista quiere decir es que toda esta creación celestial, cuando ellos funcionan de la manera que Dios diseñó para ellos, ellos están por la perfección del orden creacional, cantándole al Creador lo hermoso que son, o lo hermoso que es Él. Y aquí esa es la idea de que cuando alguien crea algo y ese algo funciona perfectamente, uno se goza y uno es glorificado porque lo que yo creé funciona. Y es así como la creación glorifica a Dios. De esa manera, cuando vemos la naturaleza, la manera funcional como todo funciona, la magnitud de los cielos, podemos glorificar a Dios también con ellos. Pero hay algo interesante acá, porque el salmista clama para que ellos alaben al Señor. Porque hay en el corazón del salmista que la adoración a Dios no sea simplemente una adoración de tierra al cielo, pero el salmista sabe que el Señor está por encima de los cielos. Por eso hay un deseo en el corazón del salmista, y que debe ser el nuestro también, de que Dios sea adorado, no solamente desde nuestra limitación, sino que el deseo de que todo lo que respire alabe al Señor. Es un deseo no solamente de que yo lo alabe, sino que todo sea para la alabanza de Él. Así que ese llamado a unirnos al coro celestial, ustedes se acuerdan de las canciones de Navidad, cuando nos unimos al coro celestial de los ángeles que estaban cantando a Jesús. Ese debe ser una postura y un deseo constante en nuestros corazones. Constantemente debemos anhelar que Dios sea exaltado sobre todas las esferas. Y es interesante porque todos aquellos seres que en el pasado fueron idolatrados por otras culturas, el sol, la luna y las estrellas, aquí son puestos como creación de Dios, creado para Dios y creado para la gloria de Dios, y que al vivir de esa forma, al funcionar de esa manera, ellos están glorificando a aquel que es el verdadero creador y sustentador del universo. Necesitamos aprender a asombrarnos con la inmensidad de Dios. Dios es inmenso. Dios nos sobrepasa. No trates de achicar a Dios ni disminuirlo. Pero el texto también nos hace dar vuelta a la mirada hacia la tierra. El versículo 7 dice: alaben al Señor desde la tierra. Y hacen ahí una descripción de todos los seres que deben alabar al Señor. La lógica sigue la misma que en la primera parte, de lo más grande a lo más pequeño. Y es muy bonita la forma poética como el autor va construyendo acá, porque él va incluyendo, como en la primera parte, animales, lugares, fenómenos de la naturaleza, la vegetación,
pero también a las naciones, a los reyes, gobernantes, a hombres, mujeres, ancianos y niños. Y es hermoso porque él comienza con esa referencia al monstruo marino. Y muchos se preguntan, ¿qué significa esto? ¿Cuál es este monstruo marino? En las Escrituras se menciona mucho, sobre todo en el Antiguo Testamento y sobre todo en los textos de poesía y de profecía, a este monstruo marino. La creencia de los judíos era que había una especie de gran animal marino, una ballena, no sabemos caracterizar bien, que representaba para ellos lo indomable. Es como una versión bíblica o bíblica y acuática de lo que la cultura general, la cultura pop ha visto ahí en los dragones, ¿no? Este ser indomable, este ser poderosísimo, este ser que no se puede controlar. Funcionaba aquí más como una licencia poética que como un animal específico. Pero la referencia es clara. ¿Por qué cuando dice, miremos la adoración desde la tierra, él comienza hablando del monstruo marino y de las aguas del mar? Porque el mar para el hebreo era referencia a todo lo impredecible, incontrolable, indomable. El agua y las profundezas del agua o del mar era significado o simbolizaba la muerte. Por eso el temor al mar era algo tan presente en la vida de los judíos. Incluso el temor y el terror de los discípulos de Jesús cuando estaban en el barco y las olas venían contra ellos, hacía referencia a eso. El mar es incontrolable. Pero aquí vemos a estos seres y a estas cosas incontrolables para el ser humano, postrándose en sumisión y obediencia, siendo controlados por aquel que es el Señor. Y el mensaje es claro: aquel que controla el mar, aquel que controla los monstruos más poderosos del mar, tiene todo poder. Y el mensaje de poder aquí es potente. Ya venía presente el otro, pero aquí es más tangible. Debemos maravillarnos con el poder de Dios. Pero él va describiendo ese poder y cómo ese poder se va adaptándose a una serie de circunstancias. Él dice, aquí todos los grandes seres, pero también hace referencia a ciertos lugares y a fenómenos de la naturaleza que de la misma manera cumplen el mismo significado que las aguas del mar. Porque ¿quién puede frenar un viento? Y interesante la construcción porque va también en los fenómenos del mayor al menor. Porque va a decir, el rayo y el poder destructivo de un rayo, ustedes saben, nos puede matar. El granizo que destruía plantaciones y también podía matar personas. La nieve, la neblina y el viento tempestuoso. Entonces, él va describiendo los fenómenos como que del más letal y del más impredecible, porque el rayo es sorprendente, hasta el viento, porque de repente el viento impetuoso uno puede sobrevivir a ello, pero va haciendo ese desglose de lo más poderoso e impredecible hasta lo más accesible. También menciona los montes y las colinas, los montes como algo más grande, las colinas más chicas. Dice los árboles frutales y todos los cedros, los animales, primero los salvajes, que son los más indomables, luego también los animales domésticos, tanto los reptiles como las aves. Y ahí va entrando la esfera de lo humano. Y cuando habla de lo humano, muestra la estructura de poder del mayor al menor, los reyes de la tierra. Y no solamente los reyes, sino que las naciones en sí, todos los príncipes y todos los gobernantes, donde habita el poder humano, práctico, los que toman decisiones, los que tienen a su poder y a su control ejércitos y personas.
Todos ellos deben postrarse, doblegarse ante el Señor. Y la imagen aquí hace referencia, ustedes se acordarán del texto de Apocalipsis, donde todos los reyes y los ancianos ponían sus coronas delante del trono del Cordero. Es eso, es eso. ¿Y por qué debemos maravillarnos con el poder de Dios, con esas descripciones acá? No solamente un reconocimiento nominal de que Él es poderoso, sino que también es el reconocimiento de que todo poder, que todos estos seres, personas y cosas, de alguna manera disponen, viene de Jehová. Él es la fuente de todo poder. Él es la autoridad última. Y ahí llegamos también a los seres comunes, y es muy bonito como Él describe acá, a los jóvenes y a las jóvenes, literalmente, a los muchachos, a los hombres jóvenes y a las doncellas, a las vírgenes, la traducción literal. Y también los ancianos y los niños. ¿Por qué el salmista pone y describe de esa forma? ¿Por qué a los jóvenes y a las jóvenes? ¿Por qué no pone a las personas? A los hombres y a las mujeres. ¿Qué quiere decir con eso? Desde la perspectiva de que él está poniendo como estructura de esa parte la idea de poder. Los jóvenes, los muchachos jóvenes, simbolizaban la fuerza tanto militar como laboral de una nación. Ellos eran la fuerza y la esperanza laboral de la nación. Y también las muchachas, toda la fuerza y la esperanza de la procreación y de la multiplicación de una nación, que era sinónimo también de prosperidad. Por lo tanto, todo ese poder potencial para el trabajo, y no solamente en potencia, sino que prácticamente de hecho, porque ya son jóvenes y entonces están en edad de trabajo y de reproducción, estos que son la fuerza motriz de la sociedad, ellos deben adorar al Señor. También claramente hace referencia de que la adoración del Señor no es solamente para un grupo específico de la sociedad, o solamente para los hombres, o solamente para mujeres, sino que es transversal para hombres y para mujeres. Pero específicamente en la narrativa que él construye del poder está mostrando eso, de cómo el potencial de la sociedad se doblega al Creador, porque es el Señor quien provee y no la fuerza del brazo de los trabajadores jóvenes. Es Él quien da hijos y no el poder de engendrar de las muchachas vírgenes. Pero después dice a los ancianos y a los niños. Y es muy bonito ese contraste, porque cuando menciona ahí a los ancianos y niños, él va al otro espectro de la fragilidad. Lo que los jóvenes y las muchachas simbolizaban la fuerza, la virilidad de una nación. Vemos al otro lado ese grupo de personas que no son caracterizadas ni por la fuerza, ni por la habilidad o para la capacidad de procreación. Es la fragilidad y la sabiduría de la vejez, y la fragilidad y la esperanza de la niñez. Ambos son grupos de la sociedad que no se cuidan a sí mismos, deben ser cuidados, deben ser protegidos. Incluso estos, que son los que más carecen de poder en esa narrativa de varios seres y cosas poderosas, incluso los más frágiles, también deben rendir adoración y vivir para la alabanza del Señor. No hay edad para la convocatoria a la alabanza del Señor. Por eso nosotros creemos que el culto al Señor es un culto no solamente para adultos, es un culto para todas las personas, y todos pueden y deben aprender a alabar a este Señor. Todos deben aprender, indistintamente de la edad, a elevar su corazón hacia Él, porque todos, independientemente de la edad, fueron creados con ese mismo propósito, de existir para la gloria del Señor. Y ahí Él da al final la razón por la que todos deben adorar al Señor aquí. La razón
es porque Él es absolutamente digno. Él merece. Dios no debe ser adorado porque hizo algo y yo le devuelvo con adoración. La adoración no es algo que yo le debo al Señor porque Él ha sido bueno conmigo. Y más, la adoración no es una experiencia temporal y pasajera. La adoración al Señor es la misma esencia y definición de para qué todo lo que existe funciona. Por lo tanto, la razón por la que todos debemos adorar a Dios es porque el poder y la dignidad supremo residen en Él. A Él corresponde y a Él se le merece toda esa alabanza. Y es interesante porque Él termina diciendo que Él ha dado poder a su pueblo. Él no es quien tiene todo poder. No son todos esos seres poderosos que se postran ante Él. Porque cuando un ser o una persona o incluso un estado reconoce el poder de su contraparte y se postra o se rinde, lo que está haciendo es reconocer que el poder del otro es superior al mío. Yo no soy capaz de vencer. Pasa cuando dos luchadores están luchando y llega un momento donde uno lo tiene muy amarrado y lo está casi matando y él da unos toquecitos para decir ya, listo, me rindo. Ahora vemos que todos esos poderes que se rinden ante Dios, que es entregado a Él, que es reconocido en Él, Él dice que has dado poder a su pueblo. Y lo más maravilloso en ese proceso es que ese Dios inmenso, ese Dios poderoso, ha comunicado esa grandeza y ese poder a la creación. No es un poder que está invisible, inalcanzable y es indiferente a nuestra realidad. Dios es más aún digno de la adoración porque Él ha comunicado todo su poder y toda su grandeza a la creación por medio del pacto. Él ha formado un pueblo y ha establecido un pueblo, con ese pueblo un pacto. Y a ese pacto ha revelado su poder, su grandeza, su amor, su misericordia, su belleza. Él ha mostrado, mírame cómo soy. Mira la belleza de mi ser, la gloria. Y nosotros recién celebramos la semana pasada a Cristo como la expresión máxima de la gloria de Dios. Porque Juan 1:14 dice, y vimos su gloria. La gloria del unigénito del Padre. Esa gloria que todos estos seres son llamados a rendir y a dar a Dios, es la gloria que vemos en Cristo. Todo poder y toda grandiosidad que Él describe se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dios desde su poder descendió asumiendo forma de siervo para que tú y yo reencontráramos el camino que nos conduce a nuestro propósito original, que es de existir para la gloria de aquel que tiene toda honra y todo el poder. Porque incluso Cristo, en la figura de la segunda persona de la Trinidad, Él mismo dijo, lo que hago no lo hago porque yo quiero o porque yo me mando solo. Lo hago en obediencia a mi Padre, para que por mí Él sea glorificado. Ese es el deber de todo ser humano, de maravillarnos con su poder, de asombrarnos con su inmensidad. Es hermosa la frase de Jonathan Edwards que dice lo siguiente: la gloria de Dios no consiste simplemente en que la criatura perciba las perfecciones de Dios, porque la criatura puede percibir el poder
y la sabiduría de Dios, sin embargo, no deleitarse, sino tener una aversión a ello. Algunas criaturas lo hacen, no glorifican a Dios. Que lo hacen, no glorifican a Dios. La gloria de Dios tampoco consiste especialmente en hablar de sus perfecciones, porque las palabras no tienen otro valor que expresar el sentimiento de la mente. Esta es la gloria de Dios, entonces. Esta gloria de Dios, entonces, consiste en que la criatura admire, se regocije, y al regocijarse se regocije en la manifestación de su belleza y excelencia. La esencia de glorificar a Dios consiste, por lo tanto, en que la criatura se regocije en las manifestaciones de su belleza, que son la alegría y la felicidad de las que hablamos. Entonces, vemos que al final se llega a esto. El fin de la creación es que Dios pueda comunicar felicidad a la criatura. Porque si Dios creó el mundo para que pueda ser glorificado en la creación, lo creó para que la criatura pueda regocijarse en su gloria, porque ya hemos demostrado que son lo mismo. ¿Se acuerda cuando yo les decía al inicio que muchas veces hacemos con que todo gira alrededor de nosotros? Es porque hay en nuestro corazón el deseo natural de encontrar esta felicidad y realización. Pero lo que vemos en las Escrituras y lo que nos ayuda a entender Jonathan Edwards es que esa felicidad solo puede ser encontrada cuando ella está en el gozo, en la alegría, en el placer y en la satisfacción por la gloria de Dios. Eso significa amar a Dios. Eso significa creer en Dios. Creer en Dios no es un ejercicio cognitivo, racional. Creer en Dios es quererle. Creer en Dios es querer que el nombre de Él sea conocido, el nombre de Él sea reconocido, sea respetado, sea dignificado, sea amado, sea propagado. Creer en Dios es ser su principal promotor, su principal defensor. Creer en Dios es exaltar sus maravillas, es cantar sus logros, es alegrarse con sus victorias. Eso es creer en Dios. Nosotros entendemos eso cuando nuestro equipo sale campeón. Yo tengo una experiencia esta última semana con eso, así que les puedo decir, ¿cierto? Yo sé que algunos están tristes porque este año no pasó nada, ¿cierto? Pero les cuento cómo es. Es una experiencia hermosísima, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando su equipo es campeón? Uno quiere ver una y otra vez hacer los goles. Uno quiere decir para todos: mira, no está ganando ni un peso por eso. Nada. No te pagan por gritarle. Todo lo contrario, uno casi tiene que pagar porque compra la camiseta y apoya y todo el tema. Es un costo. Pero creer en un equipo es cuando ese equipo gane, uno se alegra. Uno quiere exaltar las cosas buenas que ha sido hecho por ellos. Sus victorias, sus logros, la habilidad de sus jugadores, la capacidad de sus técnicos. Uno celebra eso. Y eso produce una alegría, es una alegría tonta, pero es una alegría. Eso es creer. De la misma manera, cuando el equipo pierde, uno se entristece. Uno se pone no solamente triste, pero muchas veces enojado, sensible. No hablemos de eso. Cuando mi equipo pierde, yo no veo nada de deporte, nada, por una semana. De hecho, cuando fue el 7-1, pasé como casi un mes sin ver nada, absolutamente nada sobre deporte, nada, cero. ¿Por qué? Generamos vínculo emocional con esas cosas que muchas veces no hemos generado con Dios, porque tratamos a Dios como un medio para un fin. Pero Dios debe ser nuestra última pasión. Debemos estar apasionados por Él. Debemos ver sus logros y decir: wow, tengo que decir a la gente: mira lo que Dios me dijo, mira lo que Dios hizo, mira qué fantástico como Dios es.
La meta no es ser feliz por medio de las cosas que producimos. La meta es ser como Cristo. Porque ser como Cristo es ser feliz. Y no hay como ser feliz si no es siendo como Cristo. Porque Cristo es ser humano como el ser humano debiera ser. Por eso nos llama a la imitación de Cristo, a ser discípulos de Jesús. La iglesia no existe para hacer con que tú te sientas cómodo acá, para que tengas amigos y que para que puedas compartir y que te sientas bien recibido. La iglesia existe para que tú seas formado a la imagen de Cristo. Y por lo tanto, para lograr ese objetivo, la iglesia tiene el deber de, en muchas circunstancias, dejarte incómodo. Porque el propósito no es dejarte cómodo, el propósito es que tú te seas más parecido con Cristo. Porque solo cuando seas parecido con Cristo serás feliz. Todo lo contrario es mentira. Hay mucha gente vendiendo humo y mucha gente comprando humo pensando que eso le hace feliz porque yo estoy sirviendo al Diosito. No, estás sirviéndote a ti mismo por medio de un ejercicio religioso que no tiene sentido. La única religión que tiene sentido es la que nos hace parecido con Cristo. Esa es la meta. Y con eso vivimos plenamente para la gloria de Dios. Que nuestro año de 2026 sea un año donde nos preocupemos más de Dios. Pensar en Él. Que tu oración al comenzar no empiece: Señor, mi problema es este, mi lucha es esta, mi dolor acá, mis deseos eso, realiza mis sueños. Que sea sobre alegrarse con lo que Dios es. Descuidándose de uno mismo, preocupándose de Dios. Y yo puedo hacer eso porque Dios se preocupa de mí. Él me ama y yo lo amo. Y eso es lo que Él espera de mí, que yo viva para su gloria. Cierra tus ojos, vamos a orar.